Bien, pues aquí estamos. Gracias, buenas tardes por acompañarnos. Domingo 11 de julio. Hoy es un día especial. Me acompaña el fotógrafo Marco Ugarte. Voy a ser breve en este asunto de su biografía, sobre todo porque Marco es un fotógrafo que ha vivido la vida. En otras palabras, o en una muy sencilla, para Marco la fotografía es la vida y la vida ha significado ser fotógrafo. A Marco lo conocí en 1994, cuando llega a este país nuestro, y que nos vimos entonces siendo el fotógrafo ya, un fotógrafo experimentado, un notable artista de la lente. Yo tendría que decir, para hacerle justicia a este programa, que es Autores en el Laberinto, aquí en su casa, Laberinto Ediciones. Marco es un poeta de la lente. Ese día decidimos irnos a Chiapas. Ese día decidimos conocernos. Marco ha sido toda su vida un fotógrafo. Reconoce Marco que a los 12 años ya cargaba una cámara fotográfica. Hace un momento me confesó, aquí está él, no me va a dejar mentir, que resulta que hace poco, tendrá quizá un tiempo, en que se ha descubierto fotógrafo. Qué curioso, pero él es Marco. Marco, el fotógrafo que llega a México en 1994 y que toda su vida le ha marcado la luz. Él asegura que pinta con la luz. Marco, bienvenido. Qué gusto que hayas aceptado la invitación de tu amigo. Pues aquí estamos en Laberinto Ediciones y hablaremos entonces de la fotografía. Gracias por aceptar la invitación. Esa presentación me encantó muchísimo. Sí, a veces me siento llevado mucho por la luz. Me encanta la luz. Siempre que camino por las calles, o quizás por las grandes alamedas donde pasa el hombre libre, muchas veces me encuentro con la luz. Como te contaba hace un momento, que por esas cosas del destino me topé con una cámara fotográfica, pero más me gustaba el fútbol. Pero por esas cosas del destino la cámara me llevó a estar donde estoy. En aquellos años, en 1973, hubo problemas políticos en mi país. Aquel día, martes 11 de septiembre, se acabó la constitución política de mi país. Y ese día creo que yo tenía 15 años, mis tíos en la época del golpe me llevaron a vivir a su casa, después de la muerte de mi padre, me llevaron a vivir a su casa y tomé una cámara fotográfica y empecé a caminar por las calles, a hacer imágenes. A grandes rasgos empiezo a contar de que tomé una cámara y empecé a caminar por las calles. Por supuesto que pasaron muchos años para que aprendiera a sentir una cámara y a sentir la luz y a sentir la fotografía y a sentirle un poco la importancia que tenía una cámara fotográfica. Creo que en esa época de la dictadura nosotros los fotógrafos hacíamos muchísimo daño, como decía la dictadura, que los fotógrafos éramos peligrosos con una cámara en la calle y sobre todo yo, que pasé siempre encarcelado y golpeado y torturado, por supuesto, por mostrar las atrocidades que cometía la dictadura. Creo que en esa época no me daba cuenta de lo que tenía en la mano, pero sí me daba cuenta de lo que estaba haciendo, por supuesto. Pero no me daba cuenta qué repercusiones iba a tener una cámara fotográfica, o qué repercusiones iba a tener una fotografía, o aquella luz que yo me encontraba de paso y mostraba las atrocidades que vivíamos. La fotografía creo que ha sido una parte importante para la historia de mi país. Creo que contribuimos con un grano de arena a los cambios sociales.
Y bueno, para contarle la historia a las nuevas generaciones venideras, a mis hijos, a mis nietos, a los nietos y a los hijos de mucha gente de la sociedad chilena que todavía busca verdad y justicia y busca a sus seres queridos. Creo que la fotografía ha sido muy importante para la historia del mundo, para la historia de mi país y para la historia de muchas generaciones. Hoy me he encontrado con los hijos de aquellos personajes que salen en mis imágenes o aquellos personajes de la historia que me hablan, porque este libro está hoy en el Museo de la Memoria de Chile y mucha gente va a ver la exposición y el libro y se encuentran que ellos aparecen en las imágenes y eso para ellos les trae recuerdo y le cuentan a sus nietos y a sus hijos de que ellos estaban ahí. Aquí está la imagen y muchos de ellos me han buscado por internet, por teléfono y literalmente, bueno, me he encontrado con ellos platicando arriba en mi azotea un día, platicando con Luz, que era una niña de 4 años en una población popular donde los militares entraron a la población a allanar la población y yo estaba ahí, me puse a hacer imágenes, la niña salió a una casa y se paró al lado de los militares y aparece en esta imagen. Y ella fue al Museo de la Memoria y descubrió que ella estaba ahí, que era ella, pero ella iba con su hija que también se llama Luz María, de 4 años, se tomó una foto y me la mandó. Y nos pusimos a platicar. Qué cool. Y yo me emocioné muchísimo. Yo tengo 63 años, ella debe tener yo tendría 20 años en esa época, 22 años, 24. Y para mí fue súper importante porque esas historias quedaron en el baúl. Es la historia. Parte de la historia, claro, ya de Chile. Y después, cuando la dictadura pierde el plebiscito, hay 3 personajes abrazando a un policía y todos con los letreros, con la solapa que decía no a la dictadura. Y cuando se sabe el triunfo, como a las 11 de la noche, el triunfo del plebiscito, no a Pinochet, la gente salió a las calles y la gente se abrazaba con los policías, con los represores. Entonces aparecen varios personajes ahí en la imagen. Y uno de ellos me llamó hace un par de meses, este año, en pandemia, para decirme que él aparecía en tal foto y fue una plática muy interesante porque creo que en esa época, bueno, teníamos casi la misma edad con ellos. Ahora tenemos 60 y tantos y creo que él tiene 62 y yo tengo 63. Entonces la plática fue muy interesante y eso te hace, te pone alegre, te pone triste, te trae recuerdos y sentimientos encontrados, pero te llama la atención de lo que tú fuiste haciendo por el camino, lo que hicimos muchos fotógrafos, muchos periodistas. Estamos hablando en este caso del periodismo y de la fotografía. Pero mucha gente contribuyó con un grano de arena para los cambios sociales de este país. Bueno, y eres de algún modo no solo un artista, sino que eres una especie de historiador, porque vas tomando imágenes de la vida, las vas guardando y de pronto estas imágenes que has tú tomado de la vida, mañana cuentan esta historia. Eres un historiador desde este punto de vista, porque estás contando a través de este libro testimonios. Hay una cosa la historia de Chile, de algún modo. Hay una cosa muy interesante de esta imagen. Yo había salido de Chile en 1993 a dar algunas conferencias y hacer exposiciones que me había invitado, en este caso el gobierno chileno, a recorrer algunos países para dar conferencias, muy chavo. No era solo el único yo, sino que habían otra gente que contaba sus testimonios y yo contaba mis testimonios como fotógrafo. Habían testimonios de familiares de detenidos desaparecidos, escritores, fotógrafos, y yo pertenecía a ese grupo que contaba las historias de lo que había pasado durante aquellos años y que lo habíamos vivido desde el momento del golpe de Estado.
y que yo había empezado a decidir por mi familia, que eran periodistas. Tuve la posibilidad de poder ejercer el periodismo y la fotografía y tener una buena escuela con ellos. Y entonces prácticamente, bueno, conocía tan bien el oficio o la profesión del periodismo y de la fotografía, que empecé a recopilar la historia pensando que algún día a lo mejor podríamos hacer algo, porque existía la censura y muchas veces no podíamos publicar. Entonces yo trabajé en una revista opositora al régimen militar que se llamaba Revista Hoy y que constantemente la censuraban, entonces tenía que salir con sus páginas donde iban las imágenes, iban en blanco, pero en vez de ponerla blanca, la imagen la poníamos en blanco, en negro, para que la gente se imaginara que estábamos viviendo una historia negra. También se molestaban porque estaba el texto y al medio poníamos la imagen y el cuadro lo poníamos en negro, que por qué no lo poníamos en blanco. Entonces era un símbolo de protesta. Por supuesto. Bueno, pasamos muchas cosas interesantes en esa época que a esta altura, bueno, están en el baúl de los recuerdos, que los sacamos y los podemos contar, y creo que construimos con un grano de arena los cambios sociales que hoy nuestros hijos y nuestros nietos están luchando por otros cambios y reformar la Constitución. Bueno, pero en esa época cuando estábamos, cuando en relación a esta imagen del féretro de Pinochet, yo había llegado en 94, en 93 a México, y se levanta la guerrilla el 1 de enero del 94, me voy a la guerrilla, conozco a Esteban, pasaron muchísimas cosas. Después de 28 años he fotografiado muchas historias. A eso voy. Ahora registras la historia de México. Entonces voy a terminar la historia esta. Me acuerdo que me toca ir a Oaxaca, se levanta a la APO, hay un movimiento de los profesores, la sección 22, y el grupo de la APO. Entonces yo llegué por allá por mayo a las manifestaciones a Oaxaca y todo estaba funcionando bien porque estaba acostumbrado yo a cubrir manifestaciones y conflictos sociales, siempre caminando por las calles y haciendo imágenes, y a veces tenía algunos problemas, a veces era bien recibido, a veces mal recibido, pero yo acostumbrado. Mi gran escuela creo que fue la dictadura militar, creo que no le tenía miedo a las balas, ni a las golpizas, ni a la policía, ni a los paramilitares, no tenía miedo a nada. Un viejo maestro me decía que debiera tener miedo porque el miedo me podía cuidar, pero si Ugarte, cuídate mucho porque si no tienes miedo siempre te van a pasar cosas, y siempre me pasaban cosas porque no tenía miedo. Y en ese momento estábamos editando algunas imágenes en un hotel que nos quedábamos los fotógrafos, y de repente un fotógrafo me dice: Marco, ¿viste las noticias? ¿No? Entonces pedimos encender un televisor que había ahí, empezamos a ver las noticias, y dicen que Pinochet estaba muy enfermo y que lo habían trasladado al hospital militar. Y yo digo: ¿qué está pasando? Entonces llamo a uno de mis amigos que era el director de France Press, que yo había trabajado en France Press durante muchos años, y el director ya se había retirado, se había jubilado, y él me conocía bastante bien, y lo llamo yo a su celular, y le digo: Riquito, ¿qué pasa con Pinochet? ¿Qué se muere? ¿Se está enfermo? Me dice: no, Marquito, cuando Pinochet, el juez lo llama a declarar, Pinochet se hace el enfermo. Lo mismo que pasó en Inglaterra, bueno, lo mismo aplica en Chile. Entonces lo llevan al hospital militar y ya no lo puede tocar el juez, ya no lo puede citar. Bueno, se hace el enfermo, sí, se hace el enfermo. Pero ¿sabes, Marquito? Ese no es mi problema, eso es su problema. Si usted quiere seguir al dictador, ya que está en México, ese es su problema. No es mi pesadilla, es su pesadilla. Es que yo quiero saber por qué quiero terminar la historia. Tengo que cerrar mi pesadilla con la muerte de Pinochet. Sí lo sé, mijo, pero ese es su problema, piénselo. Lo pensé, llamé a mi editor, que era Darío en esa época, y le digo: Darío, quiero irme a Chile porque Pinochet se muere. Me dice: Marco, ¿qué más importante?
los conflictos de Oaxaca o la historia de Chile, o Pinochet. Le digo, la historia de Chile. Bueno, te sacaré, se demoró como 2 semanas, me sacó, llegué a la Ciudad de México, me compré un boleto, me fui a Chile y la gente dice, ¿a qué vienes? Tanto tiempo que te habías hecho, ¿a qué vienes? Vengo al funeral de Pinochet. Y sigues con lo mismo. Ya, eso ya pasó, ¿no? Para mí no. El domingo, en esa época, porque pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hubo varios meses, y por allá a fines de noviembre, Pinochet se enferma, y yo me voy a Chile. La última semana de noviembre, y me quedo ahí como 2 semanas, y la segunda semana, el día 10 de diciembre del 2006, Pinochet se muere a las 2:40 de la tarde. Y ahí como que se muere mi pesadilla. Ese día, el día lunes a las 4 o 5 de la mañana, me paré frente a la escuela militar, donde hacían los actos oficiales en la época de la dictadura, y dije, aquí lo van a velar a Pinochet. Pero no había nadie, no había gente. Y sale un soldado a preguntarme qué estaba haciendo parado ahí en la escuela militar. Y le digo, vengo al funeral del general Pinochet. ¿Perdón? Que vengo al funeral del general Pinochet. Me dice, no, el general no está acá. ¿Y de dónde viene usted? Pero yo no quise decir que era chileno, pero sí se me notaba mi voz de chileno. Saqué mi pasaporte, porque ya me había naturalizado, y mi pasaporte decía mexicano. Y dice, permítame. Y se va con el oficial, muestra el pasaporte, regresa el soldado, me pasa el documento, pasan 5 minutos, y sale el oficial y me dice, bienvenido señor Ugarte. Yo sé que estaba fichado y por supuesto que mi pasaporte decía que era naturalizado mexicano, pero decía nacionalidad chilena, había nacido en Chile. Obvio que era Ugarte y era muy conocido. El tipo me dio una credencial que decía 001, me la puse, acompáñame señor, y lo acompañé en el salón principal donde había un tragaluz, y ahí al medio se veía el féretro de Pinochet. Nunca saqué la cámara. Pasé, lo quedé mirando y dije, sí, creo que es. Durante años lo perseguí. No hice nada, me subí a la parte de arriba del balcón, donde estaba el tragaluz, y pedí permiso si podía correr una banca que había ahí para mirar el féretro. Y me dice, sí, me senté ahí todo el día y empezó a llegar gente. Y sí, efectivamente, bueno, ahí estaba el féretro de Pinochet, con su bandera chilena, con su uniforme y con sus guardias con su guardia de honor. Y como a las 4 de la tarde saqué mi cámara, 3 o 4 de la tarde. Esa está la foto. En la parte de arriba entra la luz. En un instante alumbra la luz el féretro de Pinochet. Hago un par de imágenes, agarré la computadora y la mandé. Y yo ya trabajaba para AP durante muchos años. Y se publicó en todas partes del mundo, y cerré el libro con esta imagen. Terminó la pesadilla. Y terminó como parte de mi pesadilla. Esta es la foto de la que habla Marco Ugarte, de el general Pinochet, quien durante buena parte de su vida Marco le dedicó a perseguirlo. Cuando estuvo en Chile, siendo opositor de la dictadura militar, que duró 17 años. México lo recibe, 93, 94, y Marco vuelve a Chile a hacer esta fotografía. Una fotografía histórica que después, algunos años después, en 2008, Laberinto Ediciones va a registrar en este libro que se llama Testimonios, Chile, 17 años de dictadura militar. Estamos hablando pues con Marco Ugarte, que nos ha contado esta historia y que cierra un capítulo. Pero hace un rato dejé sobre la mesa, Marco, llegas a México,
y hay que contar otra historia. Vienes a registrar la historia ahora de este país nuestro, tuyo, ahora que te ha recibido. Sé que estás casado con una mexicana, tienes 2 hijos mexicanos y que bueno, finalmente México a partir de los años 90, 93, 94, a la fecha, pues ya te ha acogido como uno más de los mexicanos, pero este uno más se tomó su tiempo para también registrar la historia de mi país. Y quisiera empezar con algo, Marco. Te vi, he visto fotografías tuyas en los diarios, el tema de la COVID. ¿Qué sentido tiene para ti haber enfrentado y sigues enfrentándolo, porque sigues contando historias de la COVID, todo este asunto que tiene que ver con, es un tema difícil, pero lo voy a decir, con el asunto de la muerte? La has visto, la has enfrentado y has llevado ante ella, frente a ella y contra ella, lo que tú mismo has dicho, que pintas con luz. Has pintado la muerte con la luz. Por supuesto. Es un... Ay. Tómate tu tiempo. Vamos a pedir aquí a nuestros compañeros del laberinto que nos... un cafecito, porque es un tema muy delicado, el COVID. He cubierto durante toda mi vida, más de 40 años, cubriendo muchas veces violencia, alegría, y bueno, siempre pintando con la luz, con mi cámara, contando historias. Pero contar la historia de este año y medio prácticamente que casi llevamos del COVID era muy diferente a lo que yo he vivido, completamente diferente. Yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al COVID, le tengo pánico, le tengo respeto. He visto el COVID se ha llevado a muchísima gente, fotografiado a muchísima gente, pero actualmente se está llevando amigos muy cercanos. De hecho, en este momento tengo un amigo en el hospital que está grave, muchos amigos y cercanos han muerto. Le tengo un pánico porque es un enemigo invisible. Lo he fotografiado, lo he sentido, lo he entrado a los panteones. Cuando la gente muere de COVID, muere solitario porque los familiares no los pueden acompañar y eso duele, y yo estoy tratando de hacer una imagen sobre esto que está pasando y ha sido muy difícil cubrir esa historia porque me afecta muchísimo. Mi estilo no es ese tipo de fotografía. Yo cubro guerrillas, política, movimientos armados y a veces mucho la naturaleza, pero ver esta historia, como para muchos le ha afectado y ha afectado en el mundo, ha sido bien difícil, bien complicado fotografiarlo. He entrado a los hornos y ver cómo queman esos cadáveres o cómo entierran a esta persona, Jorge o Alejandro, en un lugar solitario donde no está acompañado de sus familiares, porque de que entran al hospital no lo pueden ver, y menos cuando van a los hornos, cuando van a los panteones, o cuando me ha tocado subirme a las ambulancias de COVID y ir a buscar a las personas para llevarlos a un hospital que prácticamente en el mes de mayo, junio, julio estaban saturados y costaba muchísimo encontrar una cama para ellos. Era muy difícil. Conocí a un personaje, de hecho aquí en Iztapalapa, estuve cubriendo muchas historias y conocí a un personaje que se llamaba Jonathan y que anduvimos buscando hospitales en hospitales una cama para poderlo internar, hasta que logramos en algún momento internarlo, y sus padres me pidieron información de cómo estaba su hijo, y le dije que su hijo había logrado encontrar una cama en tal lugar y que
no se preocupe que su hijo va a estar bien. Y cuando él salga, usted me llama y yo voy a venir a estar con usted para ver a su hijo, que va a estar bien, no se preocupe. Y yo estaba haciendo una historia sobre todo esto y a la semana me llama que su hijo había fallecido. Y yo había conocido a este joven, tenía diabetes, entonces estaba muy grave y a mí fue impactante. Sí. Entonces, hay esta cosa de ser fotógrafo y haber cubierto tantas atrocidades en la vida y haber cubierto la muerte. Creo que el COVID, o será que estoy viejo, que estoy ya en los 64, estoy avejentándome, estoy sintiéndome más sensible. Y también creo que un fotógrafo que no tenga sensibilidad no es fotógrafo. Creo que a veces soy muy sensible. Y a veces también digo que me estoy poniendo viejo, entonces cada día me pongo más sensible. Pero esas historias me conmovieron muchísimo de cubrir COVID. Y llegué hasta un momento a pedirle a la empresa que por favor me retirara un rato. Desde ese día que murió este joven, yo pedí que me retirara un rato de cubrir COVID. Me sentía muy mal. Siempre tenía que estar, costaba mucho tener un diálogo con la gente. A mí me gusta mucho dialogar con la gente, pero con los trajes que llevábamos y con las mascarillas y todo, y los lentes, no podíamos a veces hablar bien para darle un consuelo a los familiares que habían fallecido sus parientes, o su hijo, o su mamá, o alguien de COVID. Entonces no podíamos darle un consuelo, no podíamos hablar, nos costaba muchísimo. Entonces a veces me sentía como muy extraño fotografiar a las víctimas de COVID. Entré a muchos hospitales, a las zonas de crematorios, viajé en ambulancia, hice reportajes aquí en esta zona de Iztapalapa. Pero sí me encontré con un enemigo invisible que no se puede con él. Y conozco la muerte, pero sí al COVID sí le tengo pánico, le tengo mucho miedo. Yo a veces pienso que me estaré poniendo muy sensible, estoy más viejo, pero he cubierto muchas otras historias que tengo esa sensibilidad para hacerlo también, pero que son los niños de la montaña que en vez de ir al colegio están preparándose en armas para defenderse de la delincuencia organizada que quiere tomar sus tierras, pues van a la amapola o la marihuana. Entonces hay muchas historias como esas pero en las montañas o son Michoacán. Claro. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque lo que acaba de contar Marco es una historia a todas luces conmovedora. Valga el asunto de decir de Jonathan, este joven, que Marco omitió contar que anda yendo de un lado a otro buscando hospital hasta que logran hacerlo gracias a la intervención no solo de los paramédicos quienes conducían el vehículo, la ambulancia, sino gracias a la colaboración de Marco, que en su actitud y papel de fotoperiodista logra sensibilizar al médico en turno y aceptan a este joven Jonathan. Por eso Marco tiene una relación no solo afectiva con Jonathan, sino ya pasar con los familiares, con el padre particularmente de Jonathan, que le llama para anunciarle no que se iban a encontrar y que celebrarían ese día el abrazo, sino que le estaban avisando que había muerto. Así como eso, yo creo que no hay un mexicano actual que no haya tenido un acercamiento con la muerte de manera indirecta. Todos, creo, hemos enfrentado
a este enemigo, como lo ha nombrado Marco, este enemigo invisible que es la COVID, y que, como bien lo dice Marco, no hay forma de detenerlo. No parece haber forma de detenerlo por la diversidad con la que cada vez se presenta. Ojalá esta pesadilla, como hace un rato también lo nombró Marco, podamos todos celebrar un día que ha concluido. Pero bueno, volvamos con estas historias. Marco, hablabas hace un momento ya propiamente de estos jóvenes, que también es otra historia bastante cruenta, dura, y que también, por desgracia, interviene de manera decisiva la muerte. Los jóvenes, no jóvenes, niños, que digo, los niños que hoy se entrenan con sus padres, que son de algún modo ellos también quienes apoyan a este entrenamiento para que defiendan sus tierras. Estamos hablando de niños entre 9, 10, 11, 12 años que están con un pequeño fusil y que evitan que bandas de delincuentes se apropien de sus terrenos. Estoy hablando de este país nuestro y que duele. Estoy hablando de Guerrero. ¿Qué hay con esta historia, Marco? Y que ahora vienes a registrar la historia de tu país, México. Hay varios conflictos armados que he cubierto en Latinoamérica, en algunos países, sobre todo en Chile, y actualmente, bueno, en México, y no solamente en Guerrero, sino que en Chiapas, que lo viví cuando llegué en el 94. Muchas veces vi a niños en Chiapas, en las montañas. Sus padres pertenecían al movimiento zapatista, y cuando habían desfile los niños jugaban con armas, se ponían sus pasamontañas y jugaban con armas, y nosotros lo veíamos así como divertido porque los niños estaban jugando. Actualmente, de uno de esos niños, un grupo de niños que conocí en Guadalupe, Tepeyac, hace prácticamente 27, 28 años atrás, hace un par de años me tocó ir a las montañas y llegué a una zona zapatista y me preguntan a qué venía. Le digo, vengo a un evento que va a haber en la zona zapatista y que soy fulano, y le digo, bueno, pues, como todos me conocían mucho los zapatistas por el chileno, le digo, bueno, pues me conocen mucho aquí por el chileno, porque siempre va a ser el chileno. Un chavito que estaba atrás, joven, se acerca y me dice, yo te conozco, chileno, me dice. Hace más de 15 años atrás tú me tomaste una foto, cuando era un niño. Y dije, pero detrás de la capucha no lo iba a reconocer, y me encantó porque me dijo, sí, que yo te llevo. Entonces hacían 15 años atrás o 20 años atrás que había conocido al niño. Sí, por supuesto, en esa época habían pasado, cuando fui a esa conferencia, habían pasado unos 15 años. Ahora ya han pasado 28 años, imagínate si el niño ahora debe tener como 30, 40 años, supongo, que es un señor mayor. Yo me acuerdo, ahorita, nomás una especie de brevario, por favor, acéptenos. Me acuerdo cuando este hombre que es un artista, yo le he dicho, de verdad que es un artista, es un gran artista, sabe, y me voy a hacer propio esto que dice que pinta con la luz, de verdad que pinta con la luz. Nos tomamos una foto, ¿te acuerdas? Y que nos divertimos después de que veíamos nuestras fotos allá en aquellos entonces, pero bueno, nada más para recordar esos bailes y esas naranjas que nos comíamos tan riquísimos. Sí, porque se tocaba la marimba, me acuerdo, en algunos momentos. Bailamos, ¿te acuerdas? Y yo bailé, me acuerdo, un día con la capitana Maribel. Sí. Yo con mi sombrero, mi cámara colgando, y ella con su fusil y su pasamontaña. Divertido, claro. Y bueno, tengo una foto que me tomó un amigo donde en Guadalupe, Tepeyac, estaban formados todos los niños en un patio, y para hacer un pequeño evento. Y a mí se me ocurre, porque yo conocía a los niños, entonces cuando yo caminaba, todos los niños me seguían y yo les hacía fotos, jugaba con ellos, y me decían el chileno o el chirolio, me decían, yo me reía. Y porque estuve viviendo prácticamente casi un año en la montaña,
bajaba, estaba un par de semanas, bajaba a San Cristóbal, mandaba imagen, volvía a subir, así que prácticamente bajaba y subía, prácticamente anduve como todo el 94, estuve viviendo en las montañas. Entonces, yo soy muy niñero y me gustaban mucho los niños, jugaba mucho con los niños, entonces cuando yo caminaba siempre el comandante Tacho, Moisés, decía, ahí viene el chileno con sus polluelos, y todos los niños detrás, entonces yo tenía una Polaroid y les tomaba fotos y se las regalaba a los niños. Entonces por eso decía, chileno, tomame una foto, entonces me divertía mucho con ellos, jugábamos fútbol y todo. Y uno de estos niños fue el niño que en un cuartel, en una montaña, en una parte de la montaña, en un poblado, había un control del ZLN, y yo me bajé del carro para platicar con ellos, para decir que venía yo a una reunión que iban a tener fue ellos. Este niño el que y uno de estos niños fue el que me dijo, yo lo conozco, me dice, yo soy fulano, déjalo pasar, yo lo acompaño con esos niños pequeños, me dice, ustedes nos tomaban fotos. O sea, ¿qué diferencia hay, Marco? Yo sé que me voy a aventurar a esta pregunta, pero ahora estás hablando de los niños chiapanecos. Hace unos meses estuviste con los niños de Guerrero. ¿Qué hay con la infancia? Me pasó algo como muy divertido al llegar a Guerrero. Había salido la noticia de que los niños se estaban preparando en armas para defender sus territorios y su familia y sus cosechas. Y hablamos con los editores y que era una historia bien interesante y nos fuimos a la montaña. Y pasamos varios controles del ejército, los controles de... Y que todos te decían que te vaya muy bien, sí, que tuviera que tener cuidado, tenga cuidado, cuídense mucho. Y había muchos controles y nos encontramos también con la delincuencia organizada, que eran los ardillos, y más allá estaba los autodefensas, la policía de autodefensa, etcétera, etcétera. ¿De dónde van? Vamos a tal lugar de las montañas, subimos a la sierra, llegamos a la montaña y hablamos con los dirigentes, que ya teníamos algunos contactos, nos contaron la historia que estaba pasando y en el pueblo había una cancha, había una escuelita, bueno, una escuela prácticamente vacía, no había clase por el COVID, pero ese día tenían un ejercicio, una pequeña presentación y entonces todas las tardes los niños se preparaban para hacer ejercicio con sus armas para defender supuestamente el pueblo y que no llegara la delincuencia organizada. Y bueno, creo que tengo muy buenos contactos con los niños, entonces me puse a platicar con los niños. Antes de hacerle fotos, pedí permiso a los padres, pedí permiso a todos, me dijeron que sí. Bueno, ellos prácticamente estaban encapuchados con una pañoleta. Vimos sus fusiles y sus armas eran de madera, por supuesto. Y todos los niños más o menos tenían entre 8 a 12 años. Y había un jovencito que parecía tener 10 años, 12 años, pero tenía 14 años, que se llama Luis. Y nos pusimos a platicar con su papá, que también se llama Luis, a propósito, Luis Esteban. Y empiezo a hablar con su padre para decirle que porque él permitía que su hijo estuviera en las autodefensas y armado y que se preparara para las armas en vez de estudiar o leer un libro. Y me dice, a mí me gustaría que mi hijo estuviera en la escuela, pero ahora con la pandemia y con los conflictos que tenemos en la montaña, no puedo yo llevar a mi hijo al colegio porque de aquí, de este pueblo, no se puede salir, porque está la delincuencia organizada, si salimos nos matan. Entonces mejor preparo a mis hijos para que el día de mañana no mueran como perros. ¿Cómo? Sí, yo no quiero que mi hijo encontrarlo tirado como un perro. Quiero encontrarlo, si muere, defendiendo su pueblo y armado. Si me lo matan, que lo maten defendiendo su pueblo. Eso me llamó mucho la atención y me impactó. Y seguí hablando con los niños y seguimos hablando con los familiares. Y decidí, bueno, después de estas plásticas, decidí cómo yo podía hacer una historia que no afectara que no se viera mal ante la sociedad. ¿Por qué los niños tomaban las armas? Porque estaban rodeados de delincuentes que querían sus tierras para sembrar amapola y marihuana.
muchos poblados habían decidido sembrar marihuana y amapola. O sea, hay un control ahí muy difícil, que es una historia más allá, es una historia de delincuencia, es una historia política, es una historia... Esos son otros temas que... Es una historia de siempre. Muy larga, de siempre, de muchos años. Y bueno, que siempre el campesino tiene que defender su tierra, pero siempre son marginados. Y eso no solamente en México, en muchos lados. En Chile también los campesinos o los indígenas también son marginados y explotados. Y también me ha tocado cubrir... Por eso tenemos en la frontera sur también esta migración continuamente, ¿no? Sí, sí. Es la expulsión de... Y también me ha tocado cubrir junto a toda la frontera de Chiapas, en la zona de la ciudad de Hidalgo, frontera de Guatemala y México. Y me ha tocado viajar con aquellos migrantes y aquellos niños y aquellos jóvenes que van con el sueño americano de llegar a los Estados Unidos, pero yo no les puedo decir que no existe ese sueño americano. Cuesta muchísimo, y ver cómo las mujeres caminan con sus niños, no tienen que comer y sufren, pero tienen represión en su país, en Honduras, en Salvador, en Guatemala. Existe mucha pobreza, mucha marginación. En El Salvador los maras controlan ciertos pueblos, entonces esa gente tiene que salir arrancando si no los matan. Hay muchas historias que contar por el camino, y a mí me gusta caminar con esos grupos de familias, de niños y de mujeres, y te van contando la historia y empieza a doler. Entonces ahí empiezas a pensar cómo puedes contar tu historia. La gente no tiene que comer, entonces tú caminas con ellos y si hay un lugar por ahí en una tiendita, uno a veces compra y comparte con ellos, pero si ellos no comen, yo no como. Si ellos no duermen, yo no duermo. Si ellos duermen en el suelo, yo duermo en el piso también como ellos. Para poder sentirme como ellos, para poder contar una historia. Y un poco lo que me pasó también en Guerrero con los niños niños de las armas, que son niños, en vez de un libro, cambiaron su libro por un fusil, prácticamente. Y eso me dolió muchísimo, porque mis hijos tienen casi la misma edad de ellos, y que un niño, es más importante tener un libro en la mano que un fusil en la mano. Con un fusil en la mano tienes una vida corta, con un libro en la mano tienes una vida más larga y más fuerte. Y además el libro, no lo olviden ustedes, el libro multiplica, transforma, abre caminos distintos en la vida. Lo que podría ser, desde mi punto de vista, que un libro posibilita otras vidas. Volvamos a la infancia, Marco. Lo que quería terminar también, a terminar un poquito, que estuve en aquellos años cuando estuve en Chiapas en 1994, y me tocó después del 2013-14, cuando se levantaron las autodefensas en Michoacán. También me tocó, claro, en plena época caliente, en la tierra caliente, vivir esa... Tuve muchas pesadillas que hasta ahí no me llegaba mi vida en algún enfrentamiento, entonces me tocó... tuve alguna anécdota ahí interesante también de ser chileno y andar pensando en ciertas cosas, cómo hacer una historia, contar una historia, y cómo toparme con la luz, y cómo toparme con las autodefensas, y cómo hacer historia y contar historia. En un control en La Ruana, bueno, en un momento entró el ejército a La Ruana y logré entrar antes que el ejército. Por casualidad pasemos aquí y ahí estaba Hipólito Mora, nos recibió bien y me dice: chileno, no te vayas todavía, que en este momento vienen las tropas del ejército a pedirnos que entreguemos las armas. Dije, uy, siempre estoy en el momento preciso. Entonces ya busqué un ángulo alto en un árbol y hice cuando entraron las tropas del ejército a pedirle las armas, que se rendieran estos grupos armados que se habían levantado en esa época. Una, porque la delincuencia organizada lo estaba extorsionando,
esa zona es limonera, hay otra zona de aguacatera que sí tienen problemas. Al aguacate le llamamos el oro verde y al limón también. Entonces la delincuencia organizada quería apoderarse de estos campos y intervenir en la producción para recibir su dinero. Entonces estos grupos decidieron no aceptar y se levantaron en armas. Que tampoco el gobierno estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Conflictos ahí. Y entra el ejército y entra un general a pedirle a Hipólito Mora que desistiera de estar armado y que entregara las armas. Hipólito Mora me pidió que escucháramos una conversación y que le pedía al general que entregara las armas y que él le iba a dar apoyo y seguridad al pueblo. Le dijo: general, yo no voy a entregar las armas. Me trajo recuerdos de aquella época de dictadura, cuando fueron asesinados mucha gente que desistió entregar sus armas en algún momento que quisieron defender la Constitución política de Chile. Eso me trajo algunos recuerdos de las historias de algunos países también que se levantaron en armas. Bueno, y Hipólito Mora decidió que no iba a entregar las armas y el ejército se quedó de todas maneras, permaneció ahí un instante, un par de días, un par de semanas a proteger el pueblo, porque ya hubo algunos enfrentamientos semanas anteriores con los grupos grupos armados que es los Caballeros Templarios, y se había levantado también un grupo en la zona que se llama Jalisco Nueva Generación. Entonces Jalisco y Nueva Generación tenían enfrentamientos para controlar la zona de Tierra Caliente. Entonces había un conflicto ahí armado, y por otro lado los autodefensas, los pueblos se habían levantado para defender sus producciones de limón y cuidar a sus familiares y a su gente. Entonces había mucha confusión. Y yo decidí salir a la carretera, no tenía señal, así que me fui a transmitir a una zona y decidí yo al otro día en la mañana regresar para ver cómo estaba la situación. En ese momento había soldados, autodefensas, había de todo. Y de repente pasa como si hay camionetas así, y nadie les pregunta nada, y se paran las camionetas donde yo estoy parado haciendo fotos, y me dicen: ¿de dónde eres? Le digo: ¿de qué parte? ¿De qué empresa o de qué país? Me dicen: las dos cosas. Bueno, pues soy de la agencia internacional y soy chileno. ¿Y qué haces aquí? Bueno, pues estoy cubriendo los conflictos del alzamiento de las autodefensas. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros le vamos a romper su mochi a los Caballeros Templarios. ¿Y dónde? Arriba de la sierra. Ah, pues, órale, los acompaño. Y el tío me dice: ¿tienes huevos? Le digo: lo suficiente, me sobran. No tienes el chaleco antibala, pero mi cuero es duro. Le digo: bueno, súbete. Y me subí con ellos, nos fuimos a la montaña a revisar ranchos y dispararon en algunos lugares pensando que estaban los caballeros templarios y de pronto ya nos paramos a descansar debajo de un árbol, a platicar. En esos lugares no había señal, pero con mi celular nos tomamos fotos, yo les tomé fotos, ellos me tomaron fotos a mí, posaron y me pidieron mi teléfono. Bajamos a otra zona y me llamaron, uno que se hacía llamar comandante, me hizo una llamada y me decía: soy yo, chileno, anótame como el comandante fulano. Y resulta que yo permiso. Gracias. Que yo lo anoto con el nombre que él me dio. Entonces me dice: bueno, estamos en contacto, cualquier cosa que pase, ya sé dónde buscarte. Y me decía cosas como extrañas que yo no entendía. Y yo pensé que eran, no sé, autodefensa. Y bien armados, por supuesto, me dejaron hacer fotos. Y lo único que me pidieron, que no tomara caras y que no hiciera muchas preguntas. Perfecto. Bueno, les caí bien. Y en ese momento, bueno, pues se tomaron fotos y de repente dice: oiga, mi comandante,
ya salió en las radios que andan, en los walkie-talkies y en la comunicación, que andan buscando al chileno porque lo acaban de levantar, que lo levantaron. Y yo sentí que levantar era agarrar a alguien y llevárselo, desaparecer. Bueno, ese era yo. Y entonces el comandante dijo, bueno, chileno, te andan buscando, así que vayan a dejarlo al mismo lugar donde lo levantamos. Sí, me regresaron. Muy amable, chao. Y cuando estaba la prensa, dice, ¿qué pasó, chileno? ¿Qué pasó? Que te levantó el Jalisco Nueva Generación. ¿Qué? No, eran autodefensa, no, eran las camionetas de Jalisco Nueva Generación. Pero yo les caí re bien. Y me fueron ahí. Me llamó el comandante de la noche y me dice, ¿todo bien, chileno? ¿Ya supiste? Sí, ya me di cuenta, comandante. Dije, chingado. Bueno, este es Marco Ugarte. Marco Ugarte, quien ha tomado este asunto de contar historias, como él dice, de pintar con la luz, como también comenta, pero sobre todo le ha hablado de tú a la muerte. Es una cosa extraña para mí porque le conozco hace ya algún tiempo. 28 años. 28 años. Él tiene una memoria prodigiosa. Pero esta memoria prodigiosa también le ha dado para hacer, como él dice, igual la poesía a través de la imagen. Porque Marco también no solo retrata la pobreza humana, lo hace también desde el punto de vista de este arte que por las mañanas o por las tardes se nos presenta. De pronto, en la imagen de un volcán o con la luz y esa estela prodigiosa que deja el relámpago o la lluvia. Me encanta. Eso también hace Marco Ugarte. La poesía, así, con estas palabras, la poesía que pinta Marco, porque la escribe como hace estas historias de pobreza y esto que yo he dicho de hablarle de tú a la muerte. También es un poeta. Háblame de esta poesía, Marco. Hay cosas interesantes también de la luz. Para mí, bueno, la fotografía es prácticamente mi trabajo, mi profesión, mi vida, pero mi pasión y mi hobby. Me encanta fotografiar los volcanes, me encanta fotografiar los relámpagos. Te lo juro que desde que soy fotógrafo siempre quise fotografiar un relámpago, pero nunca tuve tiempo porque estaba preocupado de lo que pasaba a mi alrededor con las noticias. Un volcán haciendo erupción sí era importante como noticia o para fotografiarlo, pero no había tiempo porque habían otras cosas más importantes que pasaban en Latinoamérica. Golpes de Estado, alzamientos militares. Entonces habían otras preocupaciones. Entonces no era mi campo fotografiar un volcán y no era mi campo, o no tenía tiempo para darle tiempo a un relámpago o para tomar un jardín de flores. Había muchas cosas que no había tiempo. En esa época las cosas se veían en blanco y negro, entonces no podía yo ver las cosas en color. Y una linda fotografía tenía que tener color, y yo en ese momento no veía en color. Cuando llegué a México las cosas empezaron a cambiar, empecé a ver otra luz. Y empecé a sentirme que estaba haciendo fotos, que ya no era un fotógrafo de la violencia, un fotógrafo que mostraba las atrocidades que cometía la dictadura. O sea, empezaba a ver las cosas diferentes. Como que llegó un momento que decía, pasaban cosas y decía, no me afecta, no, ya me afectaron mucho, hoy no me afecta. Hoy puedo darle otra dimensión a esta imagen, otra luz. Y de pronto conocí al volcán, a Don Goyo. Creo que me enamoré de ese volcán. Me enamoré de México y empecé a encontrar cosas interesantes fuera de las historias que habían pasado en México, lo del 68, lo del 71,
lo del 94, alzamientos militares, la muerte de Colosio, miles de cosas. Llevo, no sé, 6 sexenios, no sé cuántos llevo, desde Salinas de Gortari hasta López Obrador. Creo que llevo ya como 6 sexenios. Y he conocido, digo, hoy termino la historia de México, hoy termino, pero me espero el próximo sexenio. Y sí, me esperaré el próximo sexenio cuando cumpla los 80 años, no sé cuántos sexenios me voy a esperar para terminar la historia de México, pero me encanta. Porque hoy a la gente ya no le da esa tole con el dedo tampoco, la gente ya es más inteligente. En mi país la gente se ha despertado. La gente ya no le tenemos miedo a la represión, no le tenemos miedo a muchas cosas. Y en parte, a veces se me escapa, me salgo del papel de fotógrafo o me salgo del papel de periodista porque soy ser humano, tengo sentimiento y todo lo que pasa a nuestros pueblos sí me afecta. Entonces trato de fotografiarlo de tal forma de que la gente tenga sensibilidad a las cosas que están pasando. Y a veces vivo en el edificio, siempre me gustó pisar tierra y nunca me gustaron los edificios, pero hoy vivo en el edificio. Pero controlo la ciudad. Porque tú eres gente de campo. Claro. Soy de caballo, soy un caballero. Me gustan los caballos. y del edificio puedo ver toda la ciudad, los 360 grados, todo el edificio por todos lados. Y tengo un lindo lugar para ver los volcanes cuando está despejado, cuando está nublado, cuando hay relámpago. Y a los 63 años tomé por primera vez mis relámpagos. Hoy tengo tiempo para tomar volcanes, hoy tengo tiempo para tomar relámpagos, hoy tengo tiempo para ir a la montaña y conocer a los niños que se levantaron en armas y a platicar con ellos. Y los fotografío y cuento las historias de otra manera, más sensible. Creo que cada día me sorprende lo que pasa en el mundo, cada día tengo más sensibilidad y será que estoy criando hijos jóvenes, chicos, pequeños. Entonces, como dije en algún momento, que yo quiero que mis hijos se preparen, estudien y no tomen las armas. Entonces, porque lo sé, porque lo viví, porque lo fotografié, porque lo he vivido toda mi vida y las armas nunca te llevan a ningún lugar. Me quedo con 3 imágenes muy bellas. Una, cuando dice Marco, no tenía tiempo para darle tiempo al relámpago. Interprétalo como usted desee. Me parece que es incluso hasta un verso. Otra imagen, bella también, cuando hablas de la infancia, cuando dice que este señor, Luis, habla con su hijo. ¿Qué habrá dicho? No lo sé. Pero una cosa es cierta, lo que acaba de decir Marco. No quiero, dice él, que mi hijo quede como un perro. Interprétalo también como usted piense o desee. Y la última imagen que me gusta y que me quedo con ella también. No podrá ser posible que un niño cargue un fusil si carga un libro. Entonces, ¿qué nos queda? Puede ser una utopía lo que voy a decir ahora, pero no importa. Justo por eso vale la pena, porque es una utopía. Y porque las utopías, como decía Galeano, se alcanzan solo caminando y hay que caminar por ellas. Inundemos entonces cualquier lugar donde nos sea posible, inundemos de libros ese lugar. Hagamos eso. Es muy importante. Así, como dice Marco, entonces las armas serán inútiles. Porque, ¿qué puede un arma? Piensen ustedes en esto. ¿Qué puede un arma ante un libro? Ante la palabra, ante la imagen, ante la fotografía.
ante un hombre, Marco, que tiene esa dignidad. Porque para hacer este trabajo de fotoperiodismo y de artista como lo eres para mí, hay que tener dignidad, hay que tener coraje. Y si no, te cito, a la pregunta de un hombre que te dice, ¿tienes? Y le respondes, sí, y muchos. Pues vente, cabrón. Perdón. No, que perdón. Qué bueno que dije que es. Porque Marco es un cabrón. Un cabrón en el buen sentido de la palabra. Un hombre íntegro. Un hombre auténtico. Un fotógrafo que ha hecho de su vida la imagen. Un fotógrafo que ha hecho de su vida la luz. Un fotógrafo que hoy tiene tiempo de atrapar en el instante casi mismo en que aparece un relámpago. Casi estamos llegando, Marco, al final de nuestra conversación aquí en Autores en el Laberinto. No me quiero ir con una pregunta. ¿Quién es Marco Ugarte? Si pudieras, sé que vas a necesitar de más palabras, pero si pudieras poner solo una, ¿cuál sería esa palabra que pudiera definir a Marco Ugarte? Es un joven que me enseñó mucho. Es un joven que le ha enseñado mucho. Yo les voy a decir algo, porque Marco es, desde la lente, créanmelo, un hombre libre. Si a mí me lo hubieran preguntado, yo habría dicho la palabra libertad. Marco es eso. Es como una especie de ave que, llegado el momento, bate las alas, iba a decir y anda, no, en este caso vuela, porque Marco siempre está volando en el buen sentido de la palabra, porque es un alma libre. No tengo más que decir. Si algo quiere agregar Marco. Yo por eso digo que a veces me estoy poniendo un poco viejo, porque de este chavo he aprendido muchísimo, me ha sorprendido de repente ver el pasado de aquellas épocas que caminamos juntos, porque muchos amigos me dicen el chilihuili o el chileno, o el Marco Ugarte nunca me dice, entonces de repente tengo que rescatarlo para decir, ese soy yo. Pero como tú me estabas preguntando, digo, no, yo he aprendido mucho de ese chavo, porque yo ya tengo 64, 63 y tengo mucho tiempo para meditar y para pensar, y sigo saliendo todos los días a las calles y contando historias. Y siempre estoy cubriendo noticias, y lo que tengo bien claro es que a mi funeral voy a llegar atrasado ese día. Ese día no voy a llegar a cubrir. Yo creo que vas a... Pero bueno, aquí me voy a tomar una selfie. Lo vamos a comprometer ahora, que no se vaya ese día así. Ya sabemos que cuando uno muere se tiene que ir, pero hay que pedirle a él que no se vaya y que espere la luz para que nos regale esa fotografía. No importa, el asunto de la muerte, me gusta este trato que tiene Marco con ella, porque al final decía este poeta inglés, John Keats, que la muerte es la suprema recompensa de la vida. Yo creo que Marco tiene de sobra. Hace un momento, ya ven que decía, no tenía tiempo antes para darle un tiempo y cubrir el relámpago. Ahora dijo lo contrario, dice, ahora sí tengo muchísimo tiempo. Claro. Y sigo andando en las calles, porque es ahí donde Marco encuentra las historias que a veces, como hoy, nos viene a contar. Hay tantas cosas que Marco puede decirnos. Ha hecho unas imágenes preciosas. Este espacio, que es Laberinto Ediciones, está lleno de imágenes de Marco Ugarte. Imágenes de volcanes, imágenes de guerrilla, imágenes
que ha tomado retratos, ha hecho, gracias, se lo agradezco, se lo he agradecido toda la vida, imágenes que hizo de amigos muy queridos, Adela Fernández, Agustín Monreal, José Vicente Anaya, Mario Meléndez, en fin, autores en el laberinto. Es esta tarde, 11 de julio, este domingo, y bueno, ¿qué les digo? Pues que los vamos a esperar en 15 días, ahora con otra sorpresa. Nos vemos pronto, pero antes quisiera que Marco despida este programa para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Esteban Asensio y siempre es un placer, un gusto de encontrarme con ustedes. Esteban, estoy muy agradecido por la invitación y abrir ese baúl de los recuerdos que prácticamente te traen recuerdos, por supuesto. Y me acuerdo de algunas anécdotas que te conté cuando después de la dictadura militar, la muerte de Pinochet, le dije, me encontré con Esteban y digo, Esteban, ¿tú tienes un amigo que me pueda ayudar a sacar mi libro porque ya murió Pinochet? Y tú te pusiste a reír y decías, estás hablando con él. Y sacamos el libro. Entonces el Laberinto Ediciones para mí fue una editorial súper importante y Esteban también. Hemos platicado y contado muchas historias. No detrás de un café, sino que de alguna cerveza y algunos tequilas en algún momento. Pero sí, fueron buenas. Eso lo dice porque éramos jóvenes. Quiere empañar mi imagen, no le creo. Hay cosas muy interesantes que viví con el Laberinto. Aprendí muchas cosas y sobre todo cuando hicimos la presentación del libro, me tocó codearme con muchos autores en la feria del libro. Fue muy interesante esa experiencia. Y Que estuvimos en Guadalajara, claro, por supuesto. Y prácticamente hoy... Carlos Germán Belli, Ricardo Díaz Muñoz, Agustín Monreal, bueno, cantidad. Y yo un amigo muy querido que me dijo que iba a adelantarse un poco. Estoy hablando del poeta Jorge Hernández, que también allá nos encontramos. Este punto nada más, ¿no? Así es, pero hay tantas cosas interesantes que contar. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el programa, pero yo soy un poco sentimental últimamente porque, no sé, como decía, que me estoy poniendo más viejo, cada día más viejo, pero... No jales que descobijas. Pero creo que tengo para mucho rato. Uno de mis hijos dice que después que deje esta vida, después de los 150 años, dice que voy a ir a ser el fotógrafo de Dios en algún lado. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues que allá entonces, este hombre tan famoso que se habla por todos lados, Dios ya tiene fotógrafo. Qué bueno, pues digo, si te tuteas con la muerte, pues ¿por qué con Dios no? Sí, guardando todos los respetos. Lo que pasa es que la muerte ya es mi compañera, Pues sí. es mi compañera de viaje y mi compañera de reportear, porque muchas veces te cuida para que no te vaya a pasar algo, entonces te guía por otro camino. Y sí creo en muchas cosas, en mi instinto y en muchas cosas que has vivido en este largo y corto caminar por esas grandes alamedas que siempre digo. Vives del instinto, vivo de la luz, vivo de sorprenderme, vivo de muchas cosas y vivo del aroma, la energía y que te van llevando por ciertos lugares y también me topo con la muerte y sé que mi compañera que anda a mi lado y que no la distinguía, no la detectaba, pero hoy sí la detecto y me siento seguro a veces caminando a la calle, a pesar de que en algún momento dije que le tengo un pánico, no le tengo miedo, le tengo pánico al COVID. Entonces le pregunto a ella si voy por buen camino y me dice, sí, por este camino va bien. Esa idea, fíjense, el epílogo. A partir de este domingo 11 de julio, Autores en el Laberinto tendrá un epílogo. Lo ha dado Marco Ugarte. ¿Cuál es el epílogo, Marco Ugarte? Este de la muerte que dijiste, que es muy bonito. Si voy por buen camino. Entonces el epílogo es, cuando salgo,
pregunto a la muerte si voy por buen camino. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. No lo olviden. Autores en el laberinto. Desde aquí, su casa, Laberinto Ediciones. Muchísimas gracias. Marco, muchísimas gracias. Y bueno, casi eres el padrino, pero bueno, aquí estamos. Nos vemos la próxima. Vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y nunca me respondió.